Señor Zapata, buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, soportó 5 horas de discurso usted. ¿Sí pudo escucharlo todo o lo leyó después? No, lo leí en partes, lo vi a un 90%, me quedé hasta el final, pero saliendo un poco a hacer alguna otra función. Le preguntaba al interno su opinión respecto al nuevo Ministerio de Infraestructura. Mire, nosotros estamos de acuerdo en que haya una entidad que planifique la infraestructura del país y que busque los mejores mecanismos para hacer que ésta sea ágil, que se construya en tiempo adecuado y que sea independiente, que sea totalmente autónoma. Eso no es un ministerio, porque un ministerio pues está totalmente sujeto a los vaivenes políticos, a las interpelaciones del Congreso, a los cambios de todo el gabinete ministerial y por último al gobierno de turno. Nosotros creemos que la infraestructura debería ser un tema de Estado y no de gobierno. Entonces, en ese sentido, deberíamos buscar una autoridad, una institución que sea nombrada de esa forma y no por el Poder Ejecutivo de turno, sino a través de los colegios profesionales, de la universidad, de las universidades. Claro, usted mencionaba que debería ser una autoridad autónoma, pero yo le decía también al interno que las autoridades autónomas han fracasado. Ahí tenemos la autoridad de la reconstrucción con cambios, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó luego del terremoto de Ica y seguimos con la historia y siempre ha habido fracaso. Vamos a ir cronológicamente. El Forsur, que fue creado después del terremoto de Ica, y la autoridad para la reconstrucción con cambios, las metieron de frente a la cancha, sin darle una oportunidad de cómo planificar su trabajo. Además, esta entidad debería ser la que planifica previamente, ¿no? Cuál va a ser las obras prioritarias y en qué plazo se van a ejecutar. Ahora, para ejecutar esas obras importantes de gran infraestructura, lógicamente hay que evaluar en el terreno cómo están las expropiaciones que hay que hacer, porque esa ha sido una gran traba también. Esta entidad también tiene que ver que los expedientes técnicos se ejecuten correctamente y hay que darle plazos, hay que darle hitos. No se trata de decir, ya, esta es la entidad que se va a encargar y al día siguiente ustedes solucionenme el problema de la infraestructura o arréglenme todos los estropicios que ha causado algún desastre natural. Obviamente así va a fracasar, pero aún una cosa peor, va a ser un fracaso mayor aún si es un ministerio. ¿Esto es un peligro para el desarrollo del país? No, yo no diría que es un peligro para el desarrollo del país, pero no va a solucionar el problema. Claro, usted me dijo que iba cronológicamente. Vamos a la autoridad para la reconstrucción con cambios. ¿Fracasó? Mire, algunas cosas importantes hizo Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Hizo una buena cantidad de colegios, reparó alguna infraestructura. Las obras más complejas... Pero más del 70% han quedado inconclusas. Las obras... No, en obras de edificaciones se han terminado, ¿no? Las obras más complejas, como las defensas ribereñas, el drenaje pluvial, eso no se ha ejecutado. Colegios, pistas... carreteras. Los colegios se han terminado, los colegios sí se han terminado, las pistas también se han terminado. Lo que te digo es que no se han culminado y en gran parte ni siquiera se han iniciado. Disculpe, son estas obras. Pero en eso no coincidimos, ¿ah? Hay muchas obras de infraestructura, por ejemplo, en el norte del Perú, que al cambiarse, al disolverse la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se han quedado sin presupuesto. Pero ese es otro problema, eso no tiene nada que ver con la autoridad. Se han quedado en el aire. Pero eso no precisamente de eso estamos hablando. Si cambia una autoridad, cambia el gobierno y decide quitarle el presupuesto a una determinada entidad, eso no puede ocurrir, pues es justamente lo que tenemos que evitar de forma planificada y de forma que tengamos un presupuesto sostenible para todos los años que dure cada obra, ¿no? Entonces, esa planificación sí la tiene que hacer una organización, un organismo centralizado, pero autónomo, claro, independiente de los poderes de turno y de los cambios de ministros. Por ejemplo, en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, cuando cambia a la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Han dispuesto, por ejemplo, que los proyectos que sean de menos de 20 millones tengan que asumirlo los gobiernos locales. Sí, así ha sido, porque efectivamente cambiaron las reglas de juego, me refiero a las reglas de juego,
a las partidas presupuestales. Y hubo mucho tiempo cuando se cambió de titular de esta entidad en que efectivamente no se le pagaba a los contratistas. Claro. Y ahí se paralizó por un tiempo las obras, ¿no? Y esas son las cosas que no deben ocurrir, porque no se debe politizar la obra pública. Ese es el gran problema y eso es lo que nosotros reclamamos que se cambie para tener una planificación, una correcta organización, un diagnóstico previo, un correcto expediente técnico, una buena política de expropiaciones para poder llevar la obra pública desde el primer ladrillo, desde la primera piedra que se coloca hasta la inauguración. Claro. A mí lo que me preocupa es que este ministerio todavía tiene mucha intención de seguir centralizando todo. Bueno, pero, a ver, hemos visto que cuando hemos descentralizado tampoco hemos tenido buenas soluciones, ¿no? Yo no creo que este ministerio, que repito, no creo que se deba ser un ministerio, pero digamos que sea un ministerio, que este ministerio deba meterse a ejecutar la obra que le corresponde a las regiones y a los municipios provinciales y distritales. Pero sí creo que debe articular, debe coordinar y debe lograr que, por ejemplo, no se lance a una licitación pública si es que alguien de una entidad superior no ha revisado el expediente técnico sí, señor previamente. Zapata, si me permite un par de minutos, por favor. Continuamos con el presidente de Capeco, don Jorge Zapata. Señor Zapata, con lo que respecta, por ejemplo, a Provías. ¿Provías será absorbida por este nuevo ministerio y qué otras unidades ejecutoras deberían ser absorbidas? Bueno, eso todavía no se ha anunciado, ¿no? Se ha anunciado que va a ser absorbida ANIN y este organismo de proyectos y de infraestructura, ¿no? Organismo de evaluación y proyectos de infraestructura, ¿no? Se anuncia que va a ser absorbido también el PRONIET, el PRONA, el FONCODES y algunas otras entidades más. Provías es una entidad importantísima, ¿no? Fundamental. Por eso yo digo, hay que hacerlo paulatinamente, de acuerdo a... Claro, pero ahí no... Hay temas bastante complejos, ¿no? Está en duda Provías, que tiene que ver con infraestructura vial, sin embargo se pretende absorber a PRONA, que tiene que ver básicamente con el tema alimentario, ¿no? O sea, hay temas ahí bastante contradictorios. Que no tiene nada que ver con infraestructura. Claro, no tiene que ver nada con infraestructura, pero lo quieren incluir en este ministerio. ¿Cuánto nos costaría esto? Aunque la presidenta ayer dijo, bueno, en el discurso mencionó que no iba a generar mucho gasto, ¿no? Bueno, eso de que no va a generar mucho gasto va a depender de qué cosa se desactive, porque algún gasto va a generar, ¿no? Hay que poner un ministro que ya tiene sueldo, viceministros, directores, y de ahí para abajo todos los funcionarios, ¿no? Entonces algún gasto va a generar. ¿Algún gasto o un gasto importantísimo? Un gasto importante, claro. Sin duda. Eso, para que no genere ningún gasto adicional, hay que quitarlo de otro lado, ¿no? Entonces, eso está por verse todavía, ¿no? Yo no creo que sea coherente desactivar otros ministerios de ninguna manera, ¿no? Claro, pero ¿podría garantizarnos, usted tiene una leve esperanza de que este nuevo ministerio podría impulsar el desarrollo de la infraestructura en el país? Mire, como ministerio no. Como una entidad autónoma dirigida por personal de primera categoría, que hay profesionales estupendos en el Perú que podrían conformar un directorio de una entidad de esta naturaleza, sí podría solucionar los problemas, ¿no? Claro, pero la decisión está tomada y aparentemente todo está encaminado. ¿Cuál sería la sugerencia desde Capeco a la presidenta? Siempre se puede modificar, siempre se puede hacer ver que no es la mejor solución. Yo repito, el ministerio, un ministro está sujeto al tiempo en que dure. Y en el Perú los ministros no duran mucho tiempo, ¿no? Y ya hemos visto que las políticas después no se continúan. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer también para garantizar que no haya corrupción? Justamente buscar que los directores, que las cabezas de las instituciones
no sean pues elegidas y puestas a dedo, sino por una cuestión meritocrática, los mejores profesionales están ahí, que estén ahí. ¿Cómo logramos eso? A través de la intervención de los colegios profesionales, de las universidades, de los gremios, etcétera, ¿no? Claro, que son representantes con los cuales muchas veces los gobiernos no quieren trabajar. Exactamente, exactamente, ¿no? Nosotros hemos sugerido, por ejemplo, ha habido hace muy poco un cambio en la ley de contrataciones, ¿no? Que ahora se llama, ya no es la ley de contrataciones del Estado, sino ley de contratación pública. Bien, nosotros antes de terminarse esa ley sugerimos algo muy simple. Dijimos, ¿por qué los comités de selección, en los procesos de selección de postores, tanto en obra pública como en compras, por qué los comités de selección no son consultados con el sector privado, con la sociedad civil organizada, ¿no? Cosa que le pidan al colegio de ingenieros, por ejemplo, usted elija un ingeniero que se haga cargo de este proceso de selección, sea miembro del comité de selección para esta obra, ¿no? O le pidan una universidad de prestigio, usted también recomiéndeme otro ingeniero para que se haga cargo, entre a este comité de selección. Que la ley obligue a eso. Eso le garantizo que disminuiría sustancialmente la corrupción. Claro, pero obviamente es un tanto complejo esperar que un partido político acepte estas condiciones. Bueno, pero hay que imponerlo por ley, pues, ¿no? Esperemos que sí. Señor Jorge Zapata, muchas gracias. A usted. Por